Muy buenos días, amados. Buenos días a todos nuestros comensales queridos. Feliz inicio de semana. Así es, ánimo, un nuevo lunes, nueva semana, nuevo comienzo, sí señor. Así es, nuevas misericordias de Dios son en nosotros. Amén, así es. Bueno, mis amados, hoy vamos a comenzar el capítulo 7 de Juan. Sí señor, 7. Sí, 7, profético. Declaramos que en este capítulo se nos va a revelar todavía más Jesucristo y vamos a poder conocerlo en mayor profundidad. Así es. Bueno, sin más, el menú del día de hoy dice así. Ahora vamos a comenzar con la versión Nueva Traducción Viviente y así vamos a ir pasando por una y otras traducciones como para quitar ese mito y esa cuestión que tenemos con una sola traducción, ¿sí? Y dice así: Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas. Y sus hermanos le dijeron: Sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. Claramente ellos no eran de sus seguidores. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Qué tal? Mira, en los primeros 2 versículos dice que se acercaba este festival de las enramadas, ¿no? Pero él quería como alejarse, ¿no? Alejarse de toda la región de Judea porque ya estaban buscando para matarlo. Pero oye, qué importante es conocer los tiempos de Dios, ¿no? Jesús siempre estaba guiado por el Espíritu Santo. Y así él podía discernir los tiempos, cuándo hacer una u otra acción. Y además que siendo Dios podía saber qué había en el corazón de la gente. Nosotros debemos tener una vida de oración para entender los tiempos de Dios y movernos de acuerdo a su voluntad. Y no solo movernos de acuerdo a circunstancias. Aunque bueno, muchas veces por falta de intimidad con Dios, a Él no le queda otra que usar esas circunstancias para que nosotros podamos movernos y hacer su voluntad. Así es. Fíjate que así lo escribió Salomón en Eclesiastés 3, ¿no? Él dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y bueno, ahí comienza a enlistar algunas cosas como tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de destruir, tiempo de edificar, etc. Dice una cantidad de cosas allí. Pero lo importante aquí es que no debemos tratar de atrasar ni apresurar nada. Así es. Todo tiene su tiempo, porque es diseño de Dios que sea así. Así es. Y lo más bello de todo es que Dios quiere que tú conozcas los tiempos. Pero es como dice Rafa, debemos ser direccionados por el Espíritu Santo. Así para es. Aprender a identificar cuáles son los tiempos. Sí, vale, súper importante. Y bueno, también como dato cultural, el Festival de las Enramadas, también llamado en el hebreo Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, era una fiesta que duraba 7 días. Imagínate, una semana entera. Y en nuestro calendario, esa fiesta caería más o menos a finales de septiembre o principios de octubre. Y en estos días, las familias de Israel lo que hacían era que acampaban en unas enramadas, unas especies de tabernáculos allí temporales, para recordar la fidelidad de Dios con Israel en el desierto en esa época de Moisés. Dato extra: de acuerdo a la gran mayoría de los estudiosos de la Biblia, Jesús debió haber nacido en medio de la fiesta de los tabernáculos. O sea, más o menos entre septiembre y octubre. ¿Por qué? Porque ahí se cumple esto profético que Él vino a tabernaculizar en el hombre, ¿ves? Además, recuerden que el calendario hebreo es lunisolar, o sea, se mide no solamente por el sol, sino también por la luna, mientras que nuestro calendario, el gregoriano, es solar. Y por eso las fechas no siempre son iguales. O sea que estaba cerquita el cumpleaños de Jesús ahí también. Así es. Entonces, más adelante dice que sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. Y bueno, volvemos aquí a una polémica que hablamos el otro día. Jesús tuvo hermanos. Polémica innecesaria, ¿no? Porque si tan solo leemos las escrituras, o sea, no tiene por qué ser polémica. Pero bueno, debes saber que José no dejó a María luego de tener a Jesús. Ciertamente no la tocó por mandato divino hasta que diera luz. Pero después, ¡ay, papá! Como diría abuela Ligia, después. Pero bueno, miren, la voluntad de Dios para el matrimonio claramente siempre ha sido que el marido y la mujer se hagan una sola carne. O sea, tener intimidad entre esposo y esposa es una parte fundamental en todo matrimonio, porque Dios lo diseñó así.
sin miedo a equivocarme, si estás casado y quieres hacer algo para agradar a Dios, disfruta plenamente de ese placer que nos regaló el Señor. Destáquense, como dice nuestro apóstol, vístanse de torero, den vuelta canela, disfrútense. Ey, el apóstol Pablo enseña a los efesios que esto es necesario para que Satanás no pueda tentarlos y acabar con su matrimonio. La única forma es que de mutuo acuerdo digan no vamos a hacerlo porque vamos a orar. O sea, que estén haciendo un ayuno o algo así, ¿no? Y bueno, ya sabiendo todo esto, ¿todavía crees que Dios iba a premiar la fidelidad de José pidiéndole ahora que nunca tocara a su amada María? No, guara. O sea, pero que tampoco se divorciara. No, mano. Que tenla cerquita ahí, José, todo el tiempo tentándote. No, o sea, mi papá no es así. Nuestro Padre Celestial no es así. Él nunca va en contra de sus diseños. Y José no nació con el don de continencia. Si así fuese, no se hubiese casado con María. De pana. Y bueno, claro, o sea, Jesús tuvo hermanos, pero en realidad eran como medio hermanos porque era nada más por parte de María. Exactamente. No, y después los hermanos le dicen, no puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate. Mira, aunque la palabra dice que en la multitud de consejeros está la seguridad, tienes que saber algo. No todo el mundo es consejero. Todo consejo tiene una fuente espiritual. Cuando viene de Dios te lleva a verdades y diseños eternos. Pero cuando viene del mundo te lleva a modas, a tendencias pasajeras y por ende muchas veces te llevan a un engaño. Entonces, detrás de este consejo de sus hermanos, básicamente estaban pidiéndole, prueba que eres el Mesías, pues. Pero en una plataforma más grande en Jerusalén. Era como retándolo. O quizás hasta querían robar cámara, tú sabes, los hermanos del famoso. No, guara. Es que ellos no le estaban dando ahí un consejo. O sea, ellos le estaban diciendo todas esas cosas, pero no era desde la raíz de darle un consejo. Más bien desde una raíz de envidia. Porque yo lo que pienso es que ese mismo espíritu de familiaridad no los dejaba ver que Jesucristo era Dios. En vez de ver lo afortunados que eran al crecer con el Mesías, estaban cegados por los celos. O sea, y quizás hasta muchas veces fueron tentados y cayeron en el ¿por qué no fui escogido yo? ¿Qué de especial tiene este? O sea, y decidieron creer que los que le contaba, o sea, me imagino María y José, sobre la llegada de Jesús, que fue su primogénito, llegaron a pensar que esos eran cuentos de viejos y que solamente era una coba, quizás como para sustentar que fuera el favorito. Porque imagínate los otros hermanos cómo se sentían de ver que Jesús tenía una profecía, que, o sea, todo eso. Y no estaban viendo realmente la divinidad de Jesucristo. Naguará. Y todo esto me lleva a pensar que hay mucha gente que quiere ser hijo de Dios, pero no quiere reconocer al unigénito que pasó a ser primogénito de Dios. De pana. Entonces, si no reconoces al hijo, es como si tú mismo rompieras los papeles de adopción. Porque al reconocer que es por Cristo que podemos llegar al Padre, es cuando podemos ver que nada de nosotros sirve. Solo sirve lo que hay de Jesucristo en nosotros. Así es. Y entonces, cuando ya tú reconoces esto, se te va despertando ese hambre por ser más como Él. Total. Y al buscar ser más como Cristo, ahora nos vamos acercando más al deseo de Dios para nosotros. Vamos cada vez más pareciéndonos a lo que el Padre quiere en su corazón. Amén. Y mira lo que dice a continuación. Pues ni siquiera sus hermanos creían en Él. Y con esto no dejo de pensar que así como pasó con los hermanos de Jesús, pasó con lo que debía haber sido el pueblo de Dios y con los que debieron primeramente reconocerlo, que era en ese tiempo los religiosos. Pero ahí podemos ver que sí pasó eso de que prácticamente rompieron esos papeles de adopción, porque al no creer en el Hijo, dieron una declaración con sus acciones que no creían en el Dios verdadero, sino que más bien su Dios eran ellos mismos. Náguara, nos tenemos que cuidar de ser nuestro propio Dios, porque si no estamos reconociendo a Jesucristo, náguara, ¿a qué dioses tenemos ahí? Claro. Entonces, ellos aquí en esta época simplemente dejaron de ser el pueblo de Dios. Ahí ya, cuando vino Jesucristo, ya ellos dejaron de ser el pueblo de Dios. Y ahora todos los que creemos en el Hijo de Dios comenzamos a ser verdaderamente su pueblo. Así es. Y no solo su pueblo, porque ahora estamos más cerca de Dios Padre gracias a Cristo, porque también somos hijos de Dios. Amén. Como ya los habíamos mencionado, Cristo pasó a ser el primogénito y ahora nosotros
somos los hermanos menores, ¿no? Así es. Pero la clave de todo esto está en creer en el Hijo. Y fíjate que Juan también habla de esto, pero en una carta que él escribió que es Primera de Juan. Y eso está en el capítulo 2, versículo 23, que dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Todo aquel que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y fíjate que en esa misma carta, pero más adelante en el capítulo 5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y wow, aquí vemos que no solamente se trata de creer en Jesucristo, que es el primogénito de Dios, y así poder también nosotros llegar a ser hijos de Dios, sino también que debemos amar a los otros hijos que también creen en Jesucristo. Así es. O sea, porque ahora somos muchos hijos de Dios. Entonces yo debo aprender a reconocer a Cristo en cada uno de ellos, en cada uno de esos que ahora son hijos también. Así es. Que así como nosotros aceptamos a Jesucristo y somos hijos de Dios, ellos también aceptaron a Cristo y pasaron a ser hijos de Dios. Entonces debemos preguntarnos, ¿será que nos pasa como a los hermanos de Jesús que no creían en Él? Pregunto esto porque ¿será que no estamos reconociendo al Cristo que vive en nuestros hermanos? Claro, Naguará. Pero yo creo que aquí tenemos tarea para reflexionar. Así es. Oye, pero qué tremendo, ¿no? Que los propios hermanos de Jesús no creían en Él. Y tú andas triste porque tu familia no te recibe palabra. O sea, ahora imagínate. Mira, yo te aseguro que muchos hermanos, porque lo sé, porque me lo han contado, porque lo he vivido, pero que muchos hermanos han recibido honra de muchas personas y cuando van con sus familiares los ningunean. O sea, no les prestan atención, se burlan. Náguara. Mira, esto es una escuela y es una escuela necesaria además. No, y lo peor es que después llega otra persona y les aconseja lo mismo que tú. Y allí sí lo hacen y les funciona y dicen: Náguara, Pedrito me dijo que hiciera esto y pensé, tiene razón. Y lo hice y me funcionó, chico. Y uno como que, ¿verdad? Qué sabio Pedrito, ¿no? Ahora, moca con tu respuesta, que esto es una escuela. Así es. Bueno, entonces vamos a orar. Padre, nosotros te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes. Guíanos para entender cuáles son tus tiempos, qué estás haciendo. Y no solamente qué estás haciendo, sino también en qué tiempo estás y qué podemos hacer nosotros, qué nos toca a nosotros de acuerdo al tiempo que se está viviendo. Ayúdanos a no apresurarnos ni dejarnos llevar por las corrientes del mundo, sino dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Pero ayúdanos entonces a tener el querer y el hacer de buscarte en intimidad. Y no solamente eso, sino buscarte el resto del día. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros también ese amor que tuvo Cristo por todos los que estaban alrededor de Él, Señor. Ayúdanos a entender que tu amor traspasa toda barrera sanguínea, Señor. Que tú no haces acepción de personas. Y ayúdanos a soportar toda escuela que viene de ti, Señor. Y a no quejarnos, sino entender que es necesario para nuestro crecimiento. Y te pido, Señor, que tu palabra llegue profundamente en sus corazones para que pueda dar fruto y mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, amados, estamos despedidos. Así es, eso es todo por hoy. No olvides de compartir de este pan y de esta agua para el que tiene hambre y sed de lo eterno. Así es. Y recuerda que la palabra de Dios no es para ninguna denominación específica, sino que es para sus hijos, los que aman su voz. Y bueno, estamos despedidos. Chaito. Chao.